Vamos a continuar en el día de hoy. Vamos a la segunda parte de plenitud en Cristo. Plenitud en Cristo, segunda parte. Continuamos. Para ello voy a permitirme leer dos textos en la epístola a los Efesios. Iniciemos con el capítulo 4, del versículo 11 al 16. Efesios capítulo 4, del versículo 11 al 16. Versión Reina Valera dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Voy a permitirme leer capítulo 3 de Efesios, del versículo 14 al 19. Dice la palabra del Señor, revelada a través del apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de ¿quién? De Dios. Como siempre, acompáñenme a orar, por favor. Amado Dios Todopoderoso, Padre de toda la gloria, en el nombre de Jesucristo, una vez más, Señor, gratitud expresamos a ti por tu fidelidad, amor, misericordia, por tu gracia, Señor. Gracias por concedernos una vez más estar reunidos como tus hijos, como tu pueblo. Te hemos alabado, te hemos adorado. Te rogamos que siga siendo tu Espíritu Santo que nos siga asistiendo en todo, Señor. Todo lo que se imparta sea lo que realmente ha salido de ti, Señor. Líbranos de errores al compartir tu palabra, Señor. Y todos seamos hallados como buena tierra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hemos comentado, ¿no? La vez pasada y bueno, reiteramos ahora que en el Nuevo Testamento la plenitud se expresa a través de la totalidad de la providencia, ¿no? De lo que se ha otorgado. Y que en Cristo los creyentes ya han recibido todo y ya tienen toda necesidad satisfecha en Cristo Jesús, porque el Padre le complació, y el Señor Jesús por su sacrificio, pues halló complacencia delante del Padre, y el Señor colocó toda la plenitud en Cristo Jesús. Pero la intención de Dios y del Señor no es que esa plenitud se quedara en Él, sino que fuera impartida ¿en quién? En la iglesia. Y por eso que el apóstol Pablo habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cierto? Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. La intención no es que Cristo se quede con la plenitud de Dios,
Bíblicamente la intención es que esa plenitud pase ¿a quiénes? A los hijos de Dios. En la epístola a los Colosenses, allí pues expresa que no solo la plenitud habita en Cristo, sino que nosotros hemos alcanzado la plenitud. En la epístola a los Colosenses, tal cual como hablamos la vez pasada, se expresa la posición que tenemos en Cristo. Pero es importante algo. Una cosa es la posición y otra cosa es la condición. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que en Cristo Jesús estamos sentados en lugares celestiales? Esa es nuestra posición en el Señor. ¿Cuál es nuestra condición? Estamos aquí. ¿Sí o no? Estamos aquí. Y la intención es que nuestra condición sea coherente con nuestra ¿qué? Posición. La intención del Señor y su obra ha sido esa. Y lo que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros es llevarnos a esa posición. Por ende, recuerde, Pablo habla en la epístola a los Colosenses de que ya tenemos la plenitud en Cristo. Pero Pablo, aquí en la epístola a los Efesios, está hablando y recalca que tenemos que crecer para llegar a ¿qué? A esa plenitud. Amén. Y en el capítulo 4, del versículo 11 al 16, ahí establece que Dios, después que el Señor pagó el precio y ascendió, dice, dio dones a los hombres y constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros ¿qué? Profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dio los dones ministeriales. Recuerde que el apóstol Pablo hace como una clasificación, ¿no? Los ministerios se los considera como dones ministeriales dados por el Señor Jesucristo. Y los dones espirituales son dados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para la administración. Cuando hablo de los dones del Espíritu, estoy hablando de palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, discernimiento, milagros, sanidades, etcétera, etcétera. Esos. ¿Cuál es el propósito? Que la iglesia sea ministrada y crezca, sea fortalecida en el Señor. Pero los dones ministeriales, Pablo dice, los otorga el Señor Jesús y tienen el propósito de contribuir para que crezcamos. Y hay un referente, y ese es el máximo. El referente es Cristo. Y la intención es que crezcamos hasta que lleguemos ¿qué? A la plenitud de una medida. ¿La medida de quién? Del Señor Jesucristo. Esa es la intención. Y el Espíritu Santo está trabajando en ello. El Espíritu Santo está trabajando en ello. ¿Cuántos recuerdan Romanos 8:28? Amén. Cierto que sí. Y nos olvidamos lo que sigue diciendo. Dice, esto es conforme a lo que fuimos, ¿qué? Llamados para que seamos constituidos como ¿quién? Como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a los que aman a Dios, dice la palabra que todo lo que el Señor permite nos ayuda ¿a qué? A bien por cuanto vamos, ¿qué cosa? Madurando, vamos creciendo, porque ese es el medio que el Señor está utilizando. ¿Para qué? Para que lleguemos a la medida de la estatura de un varón ¿qué? Perfecto. ¿Quién? Jesucristo nuestro Señor. Y el Espíritu Santo está trabajando en ello. Está trabajando en ello. Por eso es que Él, en el versículo 16 de Efesios capítulo 4, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de su miembro, de cada miembro, reciba su crecimiento para ir, ¿qué cosa? En amor. La pregunta es, ¿por qué Pablo toca esa esencia de Dios? El amor. ¿Por qué? Porque, ¿cuánto lo que estamos aquí que la Biblia dice que Dios es amor? Y a veces nosotros malinterpretamos ese concepto, ¿no? Cuando Dios dice cuando la palabra del Señor dice que Dios es amor, no quiere decir que Él nos acolita
¿Sí o no? No, señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que Dios tiene qué? Límites. Amén. Dios establece qué? Límites. Y muchas veces, o sea, el amor de Dios es inmensurable. Es importante que nosotros reconozcamos esto y por eso unimos el texto de Efesios capítulo 4 al de el capítulo 3. Mire cómo está todo unido perfectamente. Voy a volver a leer el capítulo 3 del versículo 14 al 19. Dice, por esta causa, ¿qué hace Pablo? Ora, y no ora de cualquier manera. Ora, ¿en qué? En postración, en humillación, delante del Padre, ¿sí o no? De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé, ojo con esto, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por medio de quién. O sea, que seamos fortalecidos, seamos establecidos, fortalecidos, para que de esa manera, ¿qué cosa? Habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados ¿en qué? Ojo con eso. En amor, seáis parcialmente, mire eso, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, ¿qué cosa? ¿Cuál es la anchura? ¿Cuál es la longitud? ¿Cuál es la profundidad? ¿Cuál es la altura? Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Para qué cosa? Para que seáis llenos de toda la plenitud de qué? Que Pablo tiene arraigado en su corazón. Pablo recibió tan valorada revelación que él siempre dispuso su corazón para que la iglesia recibiese esa revelación. O sea, tuviese el entendimiento, la comprensión de cuánto valor la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la intención? La intención es que todos seamos llenos de la plenitud. ¿De quién? De Dios. Pero el Pablo dice, oro, ruego al Padre, de quien procede todas las cosas, para que tengan el entendimiento, sean fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo y logren comprender cuál es la plenitud de Cristo. Y habla de dimensiones. La anchura, la longitud, la altura, la profundidad. Así que comprendamos. Es decir, tiene un límite, pero ¿qué cosa? Es humanamente no podemos lograr comprender esa magnitud. ¿Lo está diciendo Pablo o no? Claro que sí. Él lo está diciendo, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es esa dimensión en Cristo Jesús y de conocer el amor de Cristo, porque muchas veces no lo conocemos como tal, que excede todo qué. Mire eso. Pablo habla. Pablo había sido uno de los religiosos radicales de la época, un fariseo. ¿Yo no? Eso tenía arraigada la ley en su corazón. Defendía la ley, defendía la Torá, defendía todo lo establecido como buen fariseo. Y era radical. Tenía arraigado en su corazón y él amaba a Dios, pero tenía un límite. Le había colocado unas fronteras fuertes. ¿En qué sentido? Odiaba a todos aquellos que pensaran diferente. Y por ende, cuando el Señor Jesucristo vino y manifiesta el Evangelio, ¿está claro? Pablo ama a Dios,
pero odia a Cristo. ¿Está claro? Por eso persigue a la iglesia. Mire eso. Es decir, tenía un límite, la manifestación del amor de Pablo tenía un límite. Es decir, los que no están conforme a su concepción, él los odiaba, los perseguía y por ende había ¿qué cosa? Que destruirlos. Recibe el impacto del encuentro con el Señor Jesús. Y es cuando la visión le cambia y encuentra que en Cristo Jesús esos límites crecen. Y es cuando él empieza a lograr amar a aquellos que ni siquiera son judíos. ¿Está claro? Aquellos que eran considerados como inmundos, como los incircuncisos hijos del diablo. Pablo recibe entonces la revelación y es inspirado para que logra comprender que el amor de Dios rompe las fronteras religiosas, ¿está claro? De su línea religiosa y va mucho más allá. Por ende lo tiene arraigado en sus corazones. Mire ese cambio. Y Pablo recibe tal revelación de tal manera que anhela de todo corazón que la iglesia logre comprender eso. Por eso él oraba, él rogaba. Pablo había recibido tal revelación de cuánto Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuánto damos un fuerte aplauso, Señor, por ello? Él lo recibió. Recuerde que el inicio de la epístola a los Efesios dice eso. Alaba a Dios y da gracias porque Él nos bendijo. Pero Pablo quiere que la iglesia deguste, viva la plenitud de esa bendición. ¿Está claro? Pablo quiere que la iglesia viva la plenitud de la vida abundante que el Señor nos ha regalado. El Señor nos ha provisto ya de toda esa vida abundante. Amén. Entonces tenga por cierto ello, tenga arraigado en su corazón ello. ¿Está bien? Todo lo que el Señor nos ha provisto ya en Cristo Jesús. Eso es importante. Pero Pablo ruega, ora por todo ello. Para que seamos entendidos, tengamos el pleno conocimiento. Y como la mayor manifestación de Dios, ¿cuál es? El amor. Entonces habla para que seamos cimentados ¿en quién? En amor. Y nosotros tenemos que ponernos un poquito en práctica en lo siguiente. ¿Hasta dónde llega nuestro amor? ¿Sí o no? Y encontramos personas que no aman a nadie, sino que se aman a sí mismos. Son los egocéntricos. ¿Sí o no? Es yo. Fuera de mí, me resbala. ¿Sí o no? Me importa 5. Lo importante es que yo esté bien. ¿De acuerdo? Lo más que se acostumbra, lo que se llega, es el amor ¿qué? Fileo. El amor familiar. Los amigos, la iglesia, todos ellos. Los discípulos tenían eso. Recuerde que Pablo era casado. Pedro era casado, ¿no? Pues, ¿quién no ama? Amaba a la suegra. Yo no sé por qué hay una concepción de que a las suegras no hay que amarlas. Levante su mano. Levante su mano, por favor. Los casados y los solteros, digo, gracias Dios por las suegras. ¿Sí o no? Gracias a Dios por ellas. Yo le doy gracias a Dios por la que tuve, porque ya está en la presencia del Señor. Suegra y suegro ya están en la presencia del Señor. Y yo encontré en esa señora unas bondades impresionantes. Es más, cuando íbamos a pasar Navidad por allá, porque nos poníamos de acuerdo, ¿no? Navidad por allá y Año Nuevo acá. Ella, cuando estábamos desayunando, ella se acercaba y resulta que
no me decía nada a mí, sino a su hija. Le decía, hay que comportarse así, 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 así y así. Y a mí no me decía nada. ¿Cómo? ¿Cierto? O sea, aconsejando. Sáquese de la mente y que las suegras son serpientes venenosas. Porque si usted tiene eso en mente, mire, usted tiene un límite aún en el amor fileo. Y por ende, no le va a dar la capacidad para crecer en la plenitud de Dios para llegar al amor ágape, que es el amor de Dios. ¿Está claro? Y vaya aquí copiando que en la medida en la cual yo restrinja esa virtud de Dios, esa esencia de Dios, estoy cerrándole las puertas a que sea lleno de la plenitud de Dios. ¿Está claro? Eso es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir. Eso es para que seáis que comprendan cuál es, capaces de comprender las dimensiones y de conocer el amor de Cristo, que sea de todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No es el amor de Jonás, que el amor de Jonás hace parte muchas veces de nosotros, ¿no? Jonás era un profeta dispuesto a servirle ¿a quién? A Dios. Claro que sí. Palabra que recibía para el pueblo, aleluya, ahí va corriendo. Pero Dios llama a Jonás para que lleve una palabra a aquellos que le habían hecho mucho daño a su pueblo. Y Jonás no estaba dispuesto. Mire eso, Jonás no estaba dispuesto. Porque Jonás sabía el amor de Dios. Recuerde que él al final dijo, ¿no? Yo conocía, Señor, que si yo les predicaba a ellos y ellos se arrepentían, tú los ibas a perdonar. Yo sabía eso. Mire esa gran diferencia de escala del amor de Jonás para con el amor de Dios. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque cuando alguien nos hace algo directamente a nosotros nos afecta. Somos humanos. Amén. Somos humanos, claro que nos afecta. Pero si yo permito que esa afectación se arraigue en mi corazón, reitero, le estoy cerrando las puertas a ser lleno de la plenitud de Dios. ¿Está claro, amada iglesia? Y Pablo habla de eso. Es el amor que excede las fronteras religiosas. Como en la época se habían levantado las fronteras entre hermanos. Recuerde, los del norte, Israel, con los del sur, Judá, los samaritanos. Levantaron tal frontera que ni siquiera permitían que pasaran por su territorio. ¿Se acuerdan de eso? No permitían. Recuerde, era tanto el odio que se tenía el uno para con el otro que todas las personas que vivían en la provincia de Galilea, al norte, para ir a la provincia de Judea, no pasaban por Samaria, por Israel, sino que cruzaban el Jordán y bajaban. No permitían. Y ya estaba arraigado en el corazón. Recuerde Juan y Jacobo, los hijos de quién. Eran con tamaño el hijo de trueno. Celosos para con el Señor, amando al Señor. Pues sí, amamos al Señor, pero no aceptamos que alguien rechace al Señor. ¿Sí o no? Ojo con esto, ojo con esto. Ellos dicen, ¿cómo es que van a rechazar al Señor? Eso no lo aceptamos, Señor, no lo aceptamos. Nosotros somos tan celosos, Señor. ¿Nos permite que clamemos como clamó Elías? ¿Que venga fuego del cielo?
y consuma cenizas esta partida de incircuncisos, malignos, hijos del diablo, que lo que merecen es estar en el infierno. Cucaracha de alcantarilla. ¿Sí o no? Cosas así por el estilo. Recuerda esa expresión, por ahí escucho algunas veces que rata de dos patas, algo así por el estilo, ¿no? Imagínese usted lo que está en el corazón o sea, lo que inspiró a esa persona. ¿Cierto? Un odio. Algo le hizo, pero hay un odio ahí que le dicen toda esa cantidad de cosas. Pues los discípulos del Señor tenían eso. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos discípulos del Señor? ¿Sí o no? Entonces nosotros tenemos que somos confrontados con ello. Y el Señor les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Pero no había llegado el tiempo. Es cuando el Señor rompe la frontera entre samaritanos y judíos. Y precisamente lo hace acercándose a una persona de que eso no lo toleraban los judíos. Que un rabí se pusiera a hablar con una mujer de mala conducta. ¿Sí o no? Esa es la ley. No se acepta eso. Y el problema de los discípulos era cuando veían al Señor Jesús hablando. Señor, ¿no tienes hambre todavía, Señor? Porque qué problema, ¿no? ¿Qué problema? Ellos manejaban eso. Y el Señor lo que estaba era rompiendo las fronteras, extendiendo que el amor de Dios llega hasta allá. Aquellos religiosos que habían adaptado la Torá, la habían pues amañado para justificar su posición. Recuerde, era prohibido por los samaritanos que ninguno de ellos fuese a adorar a Dios en Jerusalén. Tenía que ser en el monte Gerizim. Igualmente los de Judá. No aceptamos. Las fronteras religiosas. ¿Sí o no? Esto. Y era el odio. Es que el problema es que hay. Y resulta que Dios vino y pagó el precio y murió para que se rompan esas fronteras. Y fíjese la conversación del Señor Jesucristo con la samaritana. ¿La obligó a algo? No. ¿Qué utilizó? Un suceso cotidiano. ¿Está claro? Un suceso cotidiano. El buscar agua. Y ahí fue cuando el Señor usó. ¿Qué se requería? Tener comunión con Dios. Y le empezó a decir la verdad. Sin decir, lo que pasa es que tú eres una, y tú le quitaste, y tú esto. No le dijo eso. ¿O se lo dijo? No le dijo, lo que pasa es que tú eres una adúltera, y esto, no le dijo eso. Sino mire cómo va la conversación. Y la mujer es confrontada. Es confrontada. Ese es el amor, y el Espíritu Santo va tocando los corazones. Recuerda que el mismo Señor dice en su palabra, no es con fuerza, no es con ejércitos, es con mi Espíritu Santo. El Señor lo reveló a través del profeta Zacarías. ¿Se acuerda de eso? No es con fuerza, no es con ejércitos. Porque lo que rompe y derriba todo ello es el amor de Dios. Ese amor de Dios, amados hermanos, descrito en la Biblia, y es el que nosotros podríamos entonces mirar y evaluarnos. ¿Cómo estamos de paciencia? Recuerde que la esencia del amor, gozo, paz, fe, bondad, paciencia, mansedumbre, benignidad, templanza. ¿Cómo estamos de eso? Y es bueno hacernos unas autoevaluaciones, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque, y vamos, a ver, ¿qué tal que
nos encomendemos una autotarea. Que nosotros miremos la plenitud de Cristo y nosotros nos pongamos al ladito. Señor, voy a hacer una evaluación. ¿Cómo estoy de paciencia? O yo soy de eso que dice, Señor, dame paciencia, pero de una porque no tengo. ¿Sí o no? ¿Cómo estamos de bondad y benignidad? Que le digo, Señor, bendíceme, pero al vecino envíale un rayo ahora que está lloviendo. ¿Cierto que sí? Fíjese cómo estamos con eso. Señor, bendíceme, lléname de tu gracia, Señor, pero aquel que no me hizo el favor cuando le pedí, Señor, ¿por qué no le mandas por lo menos una plaguita de la que le mandaste a Egipto? ¿Pasa o no pasa? Claro, claro que sí. Y cuando nosotros hacemos esa comparación, uno puede decir, con razón no he sido lleno de la plenitud de Dios. ¿Sí o no? Digo, con razón. ¿Por qué? Porque es que mis dimensiones son microscópicas. No sé si está claro lo que quiero decir. Porque las dimensiones son microscópicas. ¿De qué? De la estatura de Cristo son microscópicas y las mías son extensas. ¿Por qué? Porque hay mucho de mí. Mientras aflore nuestra propia plenitud, no vamos a ser testigos de la plenitud de Dios en nuestras vidas. Recuerde, Juan el Bautista dijo algo que debe estar arraigado en nuestro corazón. Es necesario que yo ¿qué? Mengüe para que Él crezca. Es necesario. Levante su mano, por favor. No lo voy a obligar a nada, pero si usted puede decir, Señor, ayúdame a que desaparezca mi plenitud para que sea lleno de tu plenitud. ¿Y por qué todos los días no le pedimos eso al Señor? Y tenga por cierto que Dios lo va a hacer. Oraciones como, por ejemplo, yo lo utilizo, Señor, cuando tú veas que yo no estoy bien, redargúyame. No me dejes tranquilo. No, incomódame. Ahora, no le pidas que se me suba la presión, no. Sino, Señor, redarguye mi corazón. ¿Cierto que sí? Incomódame, que yo no me sienta bien cuando tú veas que yo estoy teniendo una actitud y una acción incorrecta. Y permíteme, Señor, por tu gracia y tu misericordia, que yo sea hallado delante de ti, pues como una vasija, para que tú seas produciendo tu querer y tu hacer. Y decir, Señor, yo renuncio. Amados hermanos, ¿por qué no podemos ser llenos de la plenitud de Dios? Porque nuestra vasija está llena de nuestra propia plenitud. La única manera, amados hermanos, es que nosotros seamos extendidos. Ojo, extendidos. Seamos entendidos para que seamos extendidos. ¿En qué? En preparar la vasija nuestra, en nuestra mente, de que el amor de Dios, pues, muchas veces excede nuestro conocimiento. ¿Cuánto limitamos nosotros a Dios a actuar nosotros? Y a veces nosotros nos ponemos, a veces yo me pongo a meditar, Señor, ¿cuánto he tenido yo a tu Santo Espíritu preso en mí? ¿Cuántas veces te he contristado? ¿Cuántas veces te he apagado? Amados hermanos, no hay cosa más incómoda que estar en un lugar y querer hacer muchas cosas y que no se lo permitan. ¿Está claro? Nosotros nos gozamos y decimos, soy templo de Dios. Pero ¿cómo está Dios allí? Allá en el rincón.
Acudo a Él solamente cuando lo necesito, cuando estoy apurado. ¿O Él es quien tiene realmente ocupado el trono de mi vida? ¿Está claro, amados hermanos? Póngase a meditar en algo. Y yo me he puesto a meditar porque ha habido casos muy cercanos. Usted se puede imaginar cómo se siente alguien en un cuerpo cuadrapléjico. ¿Cómo puede sufrir una persona así? ¿Y cómo le golpea a uno una expresión? Fui a la sala en mi mente y vi la calle porque el cuerpo no me lo permite. Esa expresión la dijo mi hermana cuando estaba en cama. Eso me golpeó a mí en gran manera. Digo, ¿cómo ella anhela, pero su cuerpo no le da? Así entonces es cuando logré yo comprender, Señor, somos tu cuerpo como iglesia. Somos tu cuerpo. Y cómo nosotros nos atamos el uno al otro. Cómo nosotros con una expresión nos atamos el uno al otro y no nos damos cuenta que yo todavía le estoy dando golpes al Señor Jesús. ¿Podemos comprender eso? Si somos el cuerpo de Cristo y ya Él pagó el precio, ya fue flagelado, fue golpeado, ¿cuántas veces yo, hablando mal del hermano, de la hermana, cuestionando, juzgando, yo lo que estoy es golpeando el cuerpo de Cristo, estoy golpeando un miembro de su cuerpo? Y por eso es que el Señor muchas veces nos dice, así no puedo manifestar mi plenitud. Amén. ¿Por qué, Señor? Porque veo en ustedes tan poco amor hacia mí. Me lo dicen en las alabanzas, me lo dicen en los cultos, pero en el andar diario no. No sé si me estoy explicando, amada iglesia. Y eso el Señor, le voy a dar una palabra. ¿Usted sabe cuántas veces el Señor Jesucristo llora postrado a la diestra del Padre? Recuerde que Él intercede por nosotros. Y muchas de sus oraciones son con lágrimas, diciéndole, Padre, perdónalos, porque no se están dando cuenta que cuando se reúnen y empiezan a hablar mal del otro, no se están dando cuenta, están siendo usados por el diablo. Padre, acuérdate de mis oraciones, que se le abra el entendimiento para que logren comprender que es a mí que mi pueblo todavía lo está haciendo. Mire esa revelación del apóstol Pablo al decir, toda la plenitud de Dios está en Cristo, que es la cabeza. Y la intención es que el cuerpo sea lleno de toda la plenitud de Dios. Pero nosotros muchas veces con acciones y actitudes le demostramos a Dios que estamos llenos. Es del diablo. Cuánta esencia diabólica todavía hay en nosotros. Por eso es que el Señor, amada iglesia, y le voy a compartir algo aquí, le voy a decir. Por eso es que el Señor muchas veces nos pone a repetir la asignatura. ¿Saben ustedes por qué? Porque nos ama. Él no dice, ¿sabes qué? Afuera te echo. No, Él dice, te voy a poner a repetir la asignatura. Porque mi deseo es que la pruebes.
y entres a la tierra. Entras y seas testigo del cumplimiento de las promesas de Dios. Y por eso es que el Señor nos lleva a veces al desierto para que aprendamos que es de la palabra del Señor, que es de Cristo Jesús, que es la verdad, la cual nosotros vivimos. Pablo tuvo una explosión en su mente y en su corazón. Le cambió la visión. Y me atrevo a decir que en ese acto de que cuando tiene el encuentro con el Señor, él pierde físicamente la visión, tiene una enseñanza espiritual. Dice, estoy levantando al verdadero Pablo, pero sin tu visión, porque te llamo para que tengas mi visión. Y Pablo lo comprendió. De tal manera, amados hermanos, que Pablo se atrevió a decir, porque así fue, yo no, las revelaciones que yo tengo no las recibí de hombre, sino de quién, del mismo Señor. Amados hermanos, lo que somos es por la misericordia del Señor. Pero siempre será por la misericordia del Señor, pero Dios no ha podido darnos más a nosotros porque estamos llenos de nuestra plenitud. ¿Está claro? Por cuanto no hemos comprendido cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Los animo a lo siguiente, a copiar en la mente y en el corazón. Cuando yo voy a conversar con alguien, cuando yo voy a hacer una llamada, cuando yo voy a hacer algo, con eso estoy extendiéndome a la medida de las dimensiones de Cristo o estoy manifestando mi propia medida. Lo que voy a decir edifica o destruye. Lo que voy a decir bendice o maldice. Lo que voy a decir produce salud o produce enfermedad. Lo que voy a producir produce gozo o lo que hace es producir tristeza. Nunca hagamos algo ni digamos algo para que alguien tenga ascuas de fuego en la cabeza. No, no. Eso lo hace Dios, no somos nosotros. A nosotros nos corresponde hacer las cosas como Dios dice y Dios se encarga de ello. Recuerda, el Señor le ha dicho a su pueblo, no te vengues tú. Ese asunto me lo dejas a mí. Tú solamente bendice. ¿Cuántos decimos amén? Tú solamente vacíate de ti para que puedas ser testigo de la plenitud del Señor. Duele escuchar incluso de familiares que dicen que lo perdone Dios. Jamás. Duele. Porque uno se da cuenta del estado de esas personas, enfermos. La vida de los años que Dios le ha dado no son complacientes, pero es lo que tienen en qué, en su corazón. Y Dios tocando las puertas. Recuerda, amada iglesia, somos el templo del Espíritu Santo. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto quiere Dios hacer a través nuestro? Y nosotros somos los que se lo impedimos. Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria.
El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos cuáles son las dimensiones y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que podáis ser llenos de toda la plenitud de Dios. Amado hermano, póngase a pensar, Dios quiere depositar su plenitud en mí. Sí, y ya lo hizo en Cristo. Lo que el Espíritu Santo está llevándonos a nosotros a que siempre estemos en Cristo. Siempre estemos en Cristo, para que podamos vivenciar, degustar de ese amor de Dios. Y no estoy queriendo decir que acolitemos todas las cosas, no. Hay que ponerle límite a las cosas. Porque el amor de Dios implica que Él disciplina a sus hijos. Porque al que toma por hijo y lo ama, ¿lo qué? Lo disciplina. Tenemos que ser disciplinados. Dios disciplinó muchas veces a su pueblo y lo seguirá haciendo. Lo seguirá haciendo. Pero lo hace por cuanto nos ama. Yo siempre le pongo este caso a las mamás y a los papás. Digo, si tú tienes una niña, una hija que tú amas, una hijita, y se te sale de la casa y atraviesa la calle, ¿qué haces tú? Me dice, me asusto. Y le digo, hijita, no, por favor, y lloro, porque qué tal que la hubiesen atropellado. Yo le dije, sí, lo hacemos. Y le dices que no lo haga, pero lo hace otra vez. Y si lo hace otra vez, ¿qué haces tú? Dijo, le vuelvo a hablar y le hablo un poco más fuerte. Sí, y lo vuelve a hacer. ¿Qué haces tú? No, pues yo le pego unas palmetadas. Sí, y llora, cierto. Ahora dice, ¿le pegas las palmetadas porque la odias o porque la amas? Dice, porque la amo. Ese es el amor de Dios, que nos disciplina y nos trae con cuerdas de amor, que a veces nos hace llorar. Sí, y gloria al Señor. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor por sus cuerdas de amor. ¡Claro que sí! ¿Por qué? Porque es la manifestación de que Él nos ama y quiere que nosotros participemos de esa plenitud, de esa gloria que ya dice el Señor, ya se la di, ya está. Pero el Señor dice, necesito vasijas que se vacíen delante de mí y que estén dispuestas a que yo les amplíe la capacidad. Porque esa plenitud de Dios no cabe en cualquier vasija. Y por eso, por la gracia y la misericordia del Señor, Él pagó el precio para que nuestras vasijas sean limpias, para que esas vasijas seamos renovados. Porque Él no puede colocar de su gracia, de la unción suya, en vasijas que están llenas de nuestra mugre. Y discúlpenme la expresión, pero la esencia humana, la propia caída, son mugre delante de la esencia del Señor. Hasta tal punto que el Señor una vez exhortó a su pueblo y le dijo, sus buenas obras son para mí como trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque eran obras externas para mostrar, y no era de verdad,
no era realmente de su corazón. Pero Dios nos llamó. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Y hay una palabra para alguien aquí. Hay una palabra para alguien aquí. Vacíate de ti misma. Vacíate de ti misma, hija. Porque yo te llamé para sanar a muchos y a muchas sin siquiera que tú hables, sino con solo el saludo que darás, voy a ministrar a través de ti. Pero vacíate de ti, porque serás testigo de que fluirán ríos de agua viva. Porque el Señor quiere que ICCD y su iglesia experimenten. Que haya personas que solamente se acerquen y tocan y dicen: yo he recibido una bendición. Yo no sé. Y que digan: oiga, ¿qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Por qué? Porque cada vez que te saludo yo siento, yo recibo algo. Eso es lo que Dios quiere para con nosotros. Eso es lo que Dios quiere, y muchas veces se lo he dicho. Eso es lo que Dios quiere, que cada vez que nos subamos aquí, la atmósfera cambie. Cada vez que pongamos la mano en el piano. Y que gracias a Dios ya tenemos piano nuevo. ¿Cuánto? Un fuerte aplauso, Señor, por ello. Se está estrenando hoy. Se ponga en cada uno de los instrumentos, la atmósfera cambie. De tal manera que no tengamos que enviar una palabra para que las personas sean sanas, sino solamente entrando ya reciban de la bendición del Señor. Pero es necesario que seamos llenos de la plenitud del Señor. Es necesario que nos vaciemos nosotros. Cristo Jesús, Póngase de pie, por favor. eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor.
Te pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre de la gloria, de quien procede todo nombre, de quien procede toda buena obra, de quien procede la vida abundante, de quien procede toda plenitud. Te pedimos que nos ayudes a vaciarnos nosotros cada día, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a menguar, que no seamos nosotros. Derriba de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, argumentos, acciones, fortalezas que están allí, que no nos hemos dado cuenta, pero que se oponen, Señor, a que tú hagas esa obra en nosotros. Fortalezas y argumentos, Señor, que son resistencia a tu obra. Si puede levantar cualquiera de sus manos, por favor. Concédenos la gracia de ser actores positivos, Señor, en la extensión de tu reino. Concédenos, bendito Dios, de serte de bendición, de ser esos verdaderos hijos e hijas, siervos, siervas que te honran en todo momento, en todo lugar, de ser la verdadera sal de esta tierra, verdadera luz de ese mundo. Señor, derriba de mí todo argumento, derriba de mí, Señor, todo ideal propio que no es coherente con el tuyo. Hoy renuncio, hoy renunciamos a ello y sé propicio en obrar, Señor, en nosotros. Concédenos ser esa vasija para tu gloria, para tu honra. Concédenos ser buena tierra. Dios, te lo pedimos. Padre celestial, te podemos decir: Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo,